Dios les bendiga. Empezamos hoy a estudiar un nuevo libro de la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo. Pero antes de empezar con la introducción a Mateo, yo quiero dar es necesario dar una introducción al Nuevo Testamento, una introducción a los Evangelios y la introducción a Mateo, una breve introducción de cada uno de estas tres áreas. Bueno, primero que todo, voy a hablar acerca del periodo intertestamentario. Nosotros cuando abrimos la Biblia, en el Evangelio de Mateo hay una hojita en blanco que nos indica que es el Nuevo Testamento. Para nosotros es el paso entre Malaquías y Mateo, es solamente pasar una hoja en blanco, pero debemos tener en cuenta que entre el libro de el profeta Malaquías y en el Evangelio de Mateo hay aproximadamente unos 400 años. Eso se conoce como el periodo intertestamentario, o también es conocido como el periodo de silencio profético entre Malaquías y Juan el Bautista, siendo el último profeta del Antiguo Testamento Malaquías. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de estudiar ese libro, y Juan el Bautista, ¿sí? Como el nuevo profeta, el precursor. Ese sería el precursor de Jesús, el que anunciaría la llegada del Mesías. Bueno, estos eventos transformaron el panorama político, religioso y cultural de Israel. ¿Cuáles eventos? Todos los eventos ocurridos durante este periodo. Aunque es conocido como un periodo de silencio profético en el cual no hubo profecías. Dios no habló, digamos, abiertamente durante ese tiempo, pero sí ocurrieron muchos eventos, que todo eso preparó el escenario, ¿sí? para la venida del Mesías. Bueno, dice, todo esto ocurrió, todo lo que ocurrió entre Malaquías y el momento en que Dios nuevamente habla, y comenzó con el sacerdote Zacarías, cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien fue el precursor del Señor Jesús. ¿Cómo terminó el Antiguo Testamento en la época de Malaquías? Este periodo estuvo marcado por una profunda crisis espiritual, y vimos en el libro de Malaquías cómo el pueblo ofrecía sacrificios contrarios a lo establecido por Dios. Lo cojo, lo ciego, lo enfermo ofrecieron pan inmundo. Pero todo había empezado con el sacerdocio judío, porque ellos permitieron todo esto. Es decir, esta época fue caracterizada por la decadencia espiritual, pues los sacerdotes aceptaron este tipo de sacrificios, menospreciando el nombre de Dios. También el pueblo está reteniendo sus diezmos y ofrendas. También durante ese periodo el divorcio era algo muy común, y el Señor se queja y habla de esto, acerca de cómo las mujeres lloraban y cómo esas lágrimas caían al altar de Dios, y las oraciones de estos hombres que se estaban divorciando no estaban subiendo delante de Dios, eran un obstáculo, eran un estorbo. Tenían ese estorbo, ¿por qué? Porque ellos se habían apartado de Dios. Vimos el Señor cómo aborrece el divorcio, porque desde un comienzo dijo que lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Pero Dios, a causa de todo esto, anunció un juicio purificador y la esperanza del nacimiento del sol de justicia. Esta época intertestamentaria fue una época de transformación, grandes cambios, surgimiento de nuevas instituciones, de gran avance y cambios de poderes. El Antiguo Testamento terminó con el imperio medo-persa como poder dominante. En ese momento Egipto también era potencia, pero durante ese intervalo ambos países fueron desapareciendo como potencias, ya que los poderes cambiaron sus sedes.
Para el inicio del Nuevo Testamento era Roma el gobernante mundial. Y a continuación algunas fechas y eventos principales. Bueno, estas fechas que voy a dar son aproximadamente, ¿no? Bueno, entre el 430 y el 400 antes de Cristo, aproximadamente. Fin del canon del Antiguo Testamento, con el ministerio del profeta Malaquías, cerrando este periodo y dando inicio a este. Entre el 539 y el 332 antes de Cristo. Periodo de transición profética. Están bajo el dominio persa. Recordemos eso. Ese periodo fue de Malaquías, lo último, estaban ellos durante el dominio persa. En el año 332 antes de Cristo, conquista de Alejandro Magno. Los persas derrotados y la cultura griega en toda la región, helenización, así se conoce, ¿no? Que se introdujo pues toda la cultura griega, el idioma, todo esto. Y nosotros hasta hoy todavía somos nuestra cultura es influenciada bastante por la cultura griega. Eso se conoce como la helenización. En el 323 a.C. murió Alejandro el Grande. Luego de su muerte, sus 4 generales se dividen el imperio. Bueno, esto fue porque Alejandro Magno o Alejandro el Grande no dejó hijos. Bueno, voy a dar el nombre de los 4 generales. Ptolomeo, que se quedó con Egipto. Lisímaco, que se quedó con Tracia y Asia Menor, Seleuco con Siria y Casandro con Macedonia. En el año 320 al 200 a.C. aproximadamente, Palestina cae bajo el control de los Ptolomeos de Egipto. Aproximadamente en el año 200 a.C., los seleucidas arrebatan el control de Palestina a los egipcios. Entre el año 175 y 164 a.C., Antíoco IV Epífanes asume el poder seleucida, sacrificando un cerdo en el altar y obliga a los judíos a adoptar costumbres paganas. En el año 166 a.C., Matatías, sacerdote judío, levantó una rebelión contra Siria e inicia el periodo de los macabeos. En el año 164 a.C., Judas Macabeo reconquista y limpia el templo. Este evento es celebrado hoy en día como el Hanukkah. También durante este periodo, la sinagoga cobró un rol central como sitio para oración, adoración, estudio de la Torá. Bueno, la sinagoga surgieron luego de la destrucción del templo de Jerusalén, pero acá durante este periodo recobró mucha importancia, cobró un rol central. Bueno, también los judíos logran la independencia bajo la dinastía de los Asmoneos, que son los mismos macabeos. En esa época surgen distintos grupos religiosos, como los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas, los celotes, los herodianos. También se escribieron los libros apócrifos y los rollos del Mar Muerto, y el Antiguo Testamento se tradujo al griego, conocida como la versión de los 70 o la Septuaginta. También el arameo se convirtió en el lenguaje cotidiano, mientras que el griego pasó a ser el idioma comercial y cultural. Bueno, durante este periodo tenemos que mencionar algunos libros apócrifos, es decir, que no son inspirados, no fueron considerados inspirados por el Espíritu Santo, pero que pueden ser de gran valor histórico para los estudiosos de la Biblia. Bueno, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y así el pueblo hebreo quedó bajo el imperio romano. Surgen distintos emperadores como Herodes y Augusto César.
Entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo nació Jesús en Belén de Judea. Bueno, no se establecen, muchos pueden decir que en el año 5, que en el año 3, que en el año 4, pero nadie sabe la fecha exacta en la cual nació Jesús. Pero por eso yo prefiero dar un rango, ¿sí? Entre el año 7 y el año 4. Bien, ahora sí la introducción al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto. Bueno, compuesto por 27 libros, escrito en griego koiné. Griego koiné significa griego común, es decir, el griego que se hablaba normalmente en las plazas, en los lugares públicos. Escrito entre 8 y 9 autores, considerando que no se conoce el autor de Hebreos. ¿Sí? Entonces, si fueron 8, si el autor, digamos, de Hebreos está dentro de los 8 autores, ¿sí? Como no se conoce, muchos piensan que pudo haber sido el apóstol Pablo, el autor, entonces en ese caso serían 8. Pero si fue uno diferente a estos 8, entonces serían 9. Por eso digo entre 8 y 9 autores. Bueno, la división se divide en 4 evangelios, un histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y una profecía o revelación, que ese es el libro de Apocalipsis. Bien, ahora sí, introducción a los 4 evangelios. Bueno, los evangelios a su vez se dividen en 2 grupos. Los 3 evangelios sinópticos y Juan. Sinóptico significa que algo presenta una visión general de un tema. Proviene del griego signosis, que significa ver juntos. Estos 3 comparten esa misma perspectiva narrativa y Juan ofrece una visión profundamente teológica. Bueno, entonces, una de las divisiones del Nuevo Testamento son los que se dividen en 4 evangelios. Y a su vez esos 4 evangelios se dividen en 2 partes, los sinópticos y el evangelio de Juan, que es un poco diferente a los otros, ¿sí? Que Juan contiene material que los otros 3 no contienen. Bien, dice, los evangelios pertenecen al género narración histórica o relatos históricos, o también otros le llaman simplemente que pertenecen al género narrativo, pero también contiene biografía, ¿sí? La biografía del Señor Jesús, aunque esta biografía no es tan completa como las biografías de hoy en día, donde dan muchos detalles acerca de la vida de una persona. Aquí los evangelios sí nos muestran, incluso el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas contienen una genealogía, sí, para mostrar los orígenes, pero hay muchos detalles que no sabemos acerca de la niñez de Jesús, de su adolescencia, de parte de su juventud. O sea, hay muchos detalles que no sabemos, aunque sí contienen ciertamente la biografía del Señor Jesús. Bueno, estos escritos son confiables. Vamos a ver algunos de los aspectos acerca de los evangelios. Primero, que son confiables. ¿Por qué? Porque los autores tenían acceso a los registros de los eventos que ellos escribieron. Otro aspecto, sinceridad, es decir, son honestos. Reportaron detalles incluso aquellos que no eran favorables al mensaje que se estaba presentando. Por ejemplo, ellos no ocultaron los errores de los discípulos o sus propios defectos, es decir, los propios defectos del escritor. Ellos no querían mostrar, digamos, todo lo perfecto, todo lo bueno, sino que si, por ejemplo, Pedro, incluso esas frases tan incómodas, de pronto que el Señor le dijo a Pedro, ¿sí? O de pronto esos errores, o cuando Pedro negó al Señor, o cuando ellos dudaban, cuando ellos mostraban incredulidad, cuando ellos, bueno, todas esas metidas de pata que tuvieron ellos, eso no lo trato de ocultar
los evangelios. Ellos quieren mostrar, es decir, hay sinceridad, hay honestidad. Ellos quieren mostrar los errores, igual que todos los seres humanos tenemos, e incluso los pecados. Y cuando dice que incluso sus propios errores, por ejemplo, en el caso de Marcos, si se trata de ese joven que dice que huyó desnudo, ¿cierto? Como avergonzado. Si es el mismo escritor de Marcos, si está hablando del mismo, no quiso ocultar ese error. Lo mismo Juan, lo mismo Mateo, o sea, cada uno no trató pues de ocultar sus propios errores. Bueno, otra de las características, corroboración. Diferentes historiadores confirman la existencia de Cristo y sus seguidores. Está claro de Jesús histórico, existió, no se puede negar. Otro aspecto, instrucción. Ellos habían recibido buen entendimiento, ellos tenían muy buena instrucción. Los judíos eran muy estudiosos, ellos habían sido muy bien instruidos en la Torá, así es de que ellos no les faltaba, digamos, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, porque ellos la tenían y tenían la instrucción. También vemos otro aspecto, son las convicciones teológicas. Ellos tenían la necesidad de registrar todos estos acontecimientos. Sabían que tenían esa responsabilidad, guianza del Espíritu Santo. Otro aspecto, ¿sí? La guianza del Espíritu Santo, es decir, esto es inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo sabemos bien y tenemos esa fe de que así fue. Otro aspecto, autenticidad. Los autores fueron autores de confianza, tanto así que ellos sellaron sus testimonios con sus propias vidas. Nosotros ya sabemos cómo casi todos los apóstoles del Señor murieron como mártires, como testigos de Cristo. O sea, el testimonio de ellos fue sellado con sus propias vidas. Si no hubiera sido verdad, ellos seguramente no hubieran dado sus vidas, ¿no? Por una mentira, ¿no? Ellos tenían la plena seguridad, la total convicción en sus vidas de lo que estaban hablando. Otro aspecto, la aprobación apostólica. Ellos fueron testigos oculares, testigos de la iglesia del primer siglo. Otro aspecto que vemos en los evangelios, la unidad, la misma historia en general, ¿sí? Y se presenta ¿qué? ¿Qué es lo que ellos estaban presentando? El evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Esto es lo que significa. Y también ellos muestran unidad en la biografía de Jesús. Se trata a todos de mostrar, primero que todo, el evangelio, que es uno solo, visto de diferentes perspectivas, y la vida de Jesús, la vida de Jesucristo. Entonces hay una unidad entre los 4 evangelios. Bien, también podemos mirar que hay similitudes. Por ejemplo, entre los sinópticos, ¿sí? Los sinópticos, como les decía, significa ver juntos, tienen una misma perspectiva, una misma visión, aunque ciertamente hay unas aparentes dificultades. No podemos decir que no la hay, sí, hay unas aparentes dificultades, pero todo esto tiene, digamos así, una explicación, ¿sí? Entonces vamos a tratar de así generalmente hablar. ¿Qué dificultades presentan? Bueno, está la cronología, ¿sí? Que de pronto no siguen todos un mismo orden cronológico, ni ellos pretenden tampoco mostrar todos los eventos en orden cronológico, aunque hay partes que sí, en el libro de Mateo, por ejemplo, están ordenadas cronológicamente, pero hay
hay otras que no. Y en otros, digamos, entre algunos de los evangelios se invierte el orden. Primero muestran unas cosas, luego otra. Pero entonces lo que se quiere dar a entender aquí no es que ellos estuvieron organizados cronológicamente, sino que algunos fueron organizados por temas. ¿Sí? Querían organizar diferentes temas o diferente geografía. O sea que ellos querían ubicar ciertos eventos dentro de un mismo marco geográfico. Entonces esto nos puede ayudar un poco a comprender, ¿no?, aquellas aparentes dificultades. También algunos omiten cosas, ¿sí? No todos los eventos están en los 4, por ejemplo, pero en 2 de ellos sí, en 3 de ellos a veces existe un mismo. Entonces, estos son omisión. ¿Pero por qué se omite? Y por qué Juan, digamos, omitió muchas de las cosas. Bueno, se cree que Juan fue el último escritor del Evangelio, según San Juan. Él fue el último. Entonces, él probablemente ya había leído Mateo, Marcos y Lucas y fueron aprobados, digámoslo, por él. Pero él ya leyó y ya sabía qué contenían ciertos temas y ciertos eventos. Entonces él no quiso repetir ya lo que ya estaba, ¿sí? Sino que él introdujo nuevos eventos, nuevos acontecimientos, nueva información muy útil a propósito para nosotros. Y Juan contiene material que no contienen los otros. Entonces, eso podría explicarnos el porqué de la omisión de algunas partes. Bueno, se pueden solucionar de diferentes maneras. Bueno, hay algunos eventos que aparentemente podemos decir, bueno, aquí el evangelista narra de una manera y el otro narra de otra. Y podemos decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Fueron diferentes eventos, ¿qué pasó allí? Pero bueno, podemos decir que en algunos casos es porque son diferentes eventos, ¿sí? Que son muy parecidos, porque Jesús fue un predicador ambulante, ¿sí? Él andaba en las calles predicando y durante esos 3 años que él estuvo en su ministerio, él seguramente dio un mensaje en diferentes lugares, es muy probable, ¿cierto? Porque si lo había dado en una parte, pues aquellas otras personas de otro lugar, pues lo más probable es que no lo hayan escuchado y él quería de pronto repetir. Entonces, el uno lo narró en un lugar y el otro lo narró en otro lugar, puede ser. O sea, eso nos ayuda a resolver esas aparentes dificultades. También que existen lo que son, ellos utilizaron lo que fueron sermones superpuestos. Sí, digamos, este recurso, esto era utilizado también, que dentro de un sermón y otro los unieron y se le llama así, sermones superpuestos. Y también sermones similares, ¿sí? Que no fueron el mismo evento, que el uno ocurrió en un lugar, el otro en otro, que fueron muy similares. Entonces el uno está narrando una cosa, una predicación, el otro está narrando otro en otro lugar. Entonces podemos decir, bueno, pero ¿por qué él dice que fue abajo de la montaña y el otro por qué dice que fue arriba de la montaña y el otro lo muestra como abajo, ¿cierto? Pero entonces, o se puede tratar de que son eventos que no es exactamente el mismo mensaje, sino que eran muy similares, que Jesús dio esos mensajes similares. Bueno, entonces podemos decir entonces que son diferentes perspectivas, pero un mismo evangelio. Es como si 4 personas hubieran sido testigos de un mismo hecho. ¿Sí? Por ejemplo, estamos en un lugar 4 personas y cada uno es testigo de algo que ocurre. ¿Qué pasará? ¿Será que todos vamos a decir lo mismo? ¿Será que todos vamos a narrar de la misma manera el mismo evento? No, sino que cada uno va a mostrar lo que le interesó o lo que más recuerda. Por ejemplo, algunos van a omitir ciertos detalles. Al narrar la historia, algunos van a omitir ciertos detalles. Otros harán énfasis en algo en particular.
otros habrán olvidado por completo algo de lo que pasó. O sea, cada uno va a tener un enfoque diferente. Y eso no quiere decir de que alguno de ellos está mintiendo o está errado, no, sino que cada uno desde su punto de vista lo narró así, lo vio digamos desde otro punto de vista. Entonces esto sucede también con los 4 evangelistas, con los 4 evangelios. Bien, bueno, vamos a decir que Mateo fue escrito a los judíos, Marcos escrito a los romanos, Lucas fue escrito a los griegos, Juan a la iglesia. En Mateo vemos que a Jesús se le menciona como rey, en Marcos se le menciona como el siervo sufriente, en Lucas como el Hijo del Hombre, en Juan como el Hijo de Dios. A propósito, Juan es el evangelio más espiritual, podemos así decirlo, que nos habla de las cosas celestiales. Bueno, también allá en el libro de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de 4 seres vivientes. Dice que cada uno tenía cara como de, uno de león, otro de buey, otro de águila, otro como de hombre, ¿sí? Entonces cada uno de estos va a ser asociado también a uno de los evangelios. Bueno, Mateo se asocia con la cara de hombre o cara de ángel. Marcos es asociado con el león. Lucas es asociado con el buey y Juan es asociado con el águila, aquel que voló, aquel que subió al Padre. Bien, entonces ahorita voy a dar la introducción ahora sí a Mateo. Bien, fecha del Evangelio de Mateo. No se sabe con exactitud, pero yo voy a tomar esa postura tradicional que fue temprana, entre el año 67 y 68 después de Cristo. La audiencia, bueno, fue escrita para judíos. Es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento, demostrando que Jesús cumple con las expectativas del Antiguo Testamento, de que el Mesías, el Rey que habían esperado, en Jesús se cumple todo lo que ellos tanto estaban esperando. También Mateo habla del reino de los cielos. Lo que en otros es el reino de Dios, se trata del mismo, el reino de los cielos y el reino de Dios es lo mismo, solamente que en Mateo, como fue escrito para judíos, es para evitar mencionar el nombre de Dios, porque para ellos es demasiado sagrado y ellos tenían un profundo respeto por el nombre de Dios y ellos evitaban escribir el nombre de Dios, mencionarlo directamente. Por eso, digamos así, mencionaban el reino de los cielos para evitar dirigirse directamente a Dios. Bueno, acerca del autor, ya sabemos, Mateo, el apóstol, uno de los 12, llamado también Leví, hijo de Alfeo, vivió en la ciudad de Capernaum, a orillas del lago de Galilea. Ofreció un banquete al Señor Jesús luego de que él lo llamara. También vemos que fue publicano. ¿Qué es un publicano? Bueno, un recaudador de impuestos. Un puesto muy lucrativo, pero despreciado por la sociedad judía de la época, ya que se les consideraba ladrones. Era un símbolo de traición y colaboración con los romanos. Precisamente ejercía este trabajo cuando Jesús lo llamó desde su mesa de recaudación de impuestos. Mateo no hizo ninguna pregunta, sino que inmediatamente dejó todo atrás y siguió a Jesús y se unió al grupo de los 12. Yo leo este relato cuando el Señor llama a Mateo, me parece algo hermoso, o sea, como él sin preguntar, sin de pronto como el joven rico que le hace preguntas al Señor, y cuando Jesús lo llama, ven y sígueme, le da unas condiciones que debe hacer antes de poder seguir a Jesús, y como el joven rico no lo hizo, se interesó más por sus riquezas. Aquí Mateo
sin mediar palabras, simplemente dejó lo que estaba haciendo, dejó de trabajar allí, no le importó, sino que al contrario dio un banquete para Jesús. Es algo maravilloso y a mí me parece algo impactante este llamado que el Señor Jesús le hace a Mateo, a Leví. Bien, los temas principales en el libro de Mateo es que Jesús como el Mesías, presenta a Jesús como el Mesías y como Rey. Presenta a Jesús como el heredero del trono de David y un maestro con una autoridad superior a la de Moisés. También vemos el reino de los cielos, el establecimiento en la tierra a través de Jesús. Y vemos a Emmanuel, que nombra a Jesús como Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso nos lo mostró. Dios siempre ha estado y estará con nosotros. Eso lo vimos allá en el final, o lo veremos allá en el final de Mateo, donde nos dice: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa Emmanuel, que Él va a estar con nosotros siempre, que ha estado y que estará por siempre. Bien, entonces, esta es una introducción a Mateo, y de esta manera ya podremos en el siguiente video empezar con el capítulo 1, estos evangelios maravillosos, la palabra de Dios, el gran tesoro que el Señor nos dejó. Bien, entonces espero que nos entusiasmemos con el estudio del libro de Mateo. Bien, que el Señor les bendiga.